Muy buenas noches a todos. Para mí es un privilegio estar con ustedes. Este es el segundo live de este ciclo, después de que nos reintegramos. En el día de hoy, siguiendo con esta iniciativa, hablaremos de varios temas, como vieron en los anuncios. Primero, hablaremos un poco, no en el mismo orden del anuncio, claro está. Uno, sobre el nivel de la deuda, que a mucha gente le preocupa, sobre la libertad de Lula. Hablaremos también sobre el proyecto del Código Penal y qué podemos esperar de eso. Y también hablaremos un poco sobre la Cámara de Cuentas, es decir, la elección y qué se espera de esta nueva Cámara de Cuentas. Realmente sería bueno que empecemos por ese punto. Es, creo yo, conveniente que empecemos diciendo qué es la Cámara de Cuentas, cuál es la relevancia en materia de justicia de la Cámara de Cuentas. Entonces, empecemos por ahí. La Cámara de Cuentas es uno de los organismos más viejos que tiene este país. Nace con la Constitución de San Cristóbal, o sea, la del 6 de noviembre de 1844, y crea un organismo de control para controlar el financiamiento del Estado. Y básicamente su función junto al de la Contraloría es ese, el controlar el manejo del dinero público. Entonces, ¿cuál es la relevancia, sinceramente, de la Cámara de Cuentas? La Cámara de Cuentas es la que hace auditorías de entrada y de salida a todos los funcionarios. Es una tradición que se tiene desde que Dios es Cristo. Mucho antes de que nosotros fuéramos una nación independiente, el derecho indiano, o sea, las leyes que nosotros teníamos por ser parte de los reinos de Indias de España, tenían lo que se llamaba el juicio de residencia. A ti te hacían 2 arqueos. Cuando tú entrabas y te hacían un arqueo al salir. Y si no correspondía tu capital a lo que se suponía que tú habías conseguido o podías conseguir, te armaba un juicio de residencia, que era un juicio en el cual tú tenías que explicar cómo, si se esperaba que a lo mejor tu fortuna pasara de 35,000 doblones a 70,000, cómo llegó a 120. Y realmente, en cierta forma, la base de los actuales juicios de residencia de este país dependen de la Cámara de Cuentas. ¿Por qué? Porque las auditorías, justamente, que son las que marcan esa evolución patrimonial, está a cargo de la Cámara de Cuentas. Incluso hay una obligación legal de cada funcionario hasta cierto nivel. Estamos hablando básicamente desde directores generales, directores de área en algunos casos, hasta ministros y el señor presidente, de hacer una declaración formal, que incluso es notarizada, con todo aquello que generan, las rentas que perciben, los bienes que tienen, cuántos vehículos tienen, los bienes que tiene la pareja también, que eso forma parte del patrimonio familiar, aún estén casados con separación de bienes. Y todo eso se toma en cuenta porque ayuda a más o menos tener una idea de cuánto podría ser el crecimiento proyectado a 4 años. Hay algunas instituciones que te piden una actualización de esos datos anual o cada 2 años.
Bueno, pero ese no es el asunto. Se eligieron 5 jueces nuevos, lo cual en cierta forma trae un poquito de orden a ese organismo, porque como sabemos, desde hace aproximadamente 2 meses ha habido enfrentamientos entre la Procuraduría y la anterior conformación de la Cámara de Cuentas. ¿Por qué? Porque la Procuraduría acusaba a la anterior conformación de que o le mandaba auditorías que estaban falseadas, o sea, con esos datos adulterados, o no le suministraba a tiempo auditorías, por lo cual los casos que perseguían temas de corrupción se terminaban cayendo por falta de pruebas. Ahora mismo, dado que ya cambió la conformación, se da una situación. Ya había empezado un sometimiento en contra de las pasadas autoridades. Como ahora hay autoridades nuevas, estas personas pierden lo que se llama la jurisdicción privilegiada. Al perder la jurisdicción privilegiada, tiene que ser conocido este proceso ahora por un tribunal ordinario en materia penal que entonces va a conocer de todas las acusaciones, como sería obstrucción de justicia, como sería prevaricación y todos esos tipos penales que se acusa a la vieja Cámara de Cuentas de hacer. Entonces, ahora viene un detalle. Esta Cámara de Cuentas tiene un compromiso muy fuerte, que es, primero, obviamente, hacer un buen trabajo. ¿Cuál es el buen trabajo? Tratar de ser lo más objetivo, lo más imparcial posible y simplemente cumplir con su labor institucional de ser el fiscalizador de los bienes del Estado. ¿Cuál es la otra parte? Que ahora se demostrará quién tenía la razón, si la anterior conformación de la Cámara de Cuentas o si la Procuraduría, porque esta nueva conformación tendrá que darle salida a un sinnúmero de auditorías y revisar otras tantas. Entonces, eso provocará que ahí nos demos cuenta qué era lo que estaba pasando. Si se demuestra que ciertamente la anterior conformación hizo diabluras, no hay manera, yo creo, de que la población se lo perdone. Y ahí uno se daría cuenta que la Procuraduría tenía toda la razón. De ser lo contrario, sería un golpe sensible para la administración de la magistrada Procuradora General de la República. Bueno, pasando al segundo tema, también con materia de la corrupción. Yo creo que a América Latina le gusta el asunto de tener héroes. Aunque es un asunto universal. O sea, todos queremos tener un referente, alguien que nos llene, alguien que de alguna manera nos haga creer que se puede llegar a lo imposible. Creo que sobre todo el héroe trágico, el héroe que cae, el héroe que tiene cierta vena de villano, vamos a decirlo así, o cierta racha de mala suerte, es nuestro favorito, porque en ese fallo le encontramos humanidad. Bolívar, por ejemplo, el mismo Máximo Gómez. Y si recorremos la geografía de América Latina y la historia de América Latina, estamos llenos de personajes así. Y uno de los personajes más complejos y más interesantes de estudio en todo sentido es Luis Ignacio Lula da Silva. Luis Ignacio Lula da Silva, sinceramente, es una persona que
aunque no estemos de acuerdo con sus ideas, merece admiración. Un tipo que sale muy de abajo, se mete a trabajar desde muy joven, metalurgia, como obrero, pasa todos los trabajos del mundo, por su propio talento va escalando, hasta que finalmente llega a un punto tal de trascendencia que él logra convertirse en candidato presidencial y luego de varios intentos finalmente ser presidente de Brasil. Hasta ahí tenemos el héroe, maravilloso, sublime, pero ¿qué pasó? Luego de que él salió del gobierno, luego del desastre que se armó al final del gobierno a su sucesora, Dilma Rousseff, empezó el proceso de Lavallato, que en otras palabras podríamos decir que el proceso de Odebrecht. Y es, señores, el inicio de todos los procesos de Odebrecht. Lula y Dilma fomentaron que un sinnúmero de compañías brasileñas, no solamente Norberto Odebrecht, Embraer y un sinnúmero de otras grandes empresas, hicieran negocios en toda América Latina. Entonces, vamos a estar claros, se demostró en su momento que el expresidente había favorecido esos negocios. Y en esa época se rescata el trabajo investigativo del juez Sergio Moro. El juez Moro se hizo famoso e incluso se volvió una especie de celebrity judicial. Yo no diría que a nivel iberoamericano, pero yo creo que sí a nivel mundial. Porque el señor llegó realmente a establecer de manera categórica algunos principios a la hora de condenar a Lula a prisión y a un sinnúmero de personas que él entendía que estaban relacionadas. Pero ¿qué pasó? Se demostró también que el magistrado era totalmente anti-Lula. Eso puso en tela de juicio su objetividad. Y eso, entre otras cosas que fueron surgiendo en el proceso, o sea, vicios judiciales, posibles mañas, vamos a decirlo así, en lo que cayó el juez Moro sin necesidad, quizá por ese mismo apasionamiento, han provocado que el Supremo de Brasil, o sea, el equivalente a la Suprema Corte de Justicia de Brasil, haya tenido que absorberlo de todos los cargos. ¿Qué quiere decir eso? Que él está libre de toda culpa. Y es más, él incluso podría el año que viene ser candidato presidencial y se atreve a ganar porque él tiene un amplio respaldo popular. Y eso está muy bien por el lado de Lula. O sea, se daría algo guardando las distancias parecido a cuando volvió Balaguer o cuando volvió Perón. O sea, vuelve el héroe después del destierro, vuelve con más fuerza, vuelve a rescatar a su pueblo que estaba maltratado y toda esa leyenda y toda esa narrativa que nos gusta a los latinoamericanos. Pero ¿qué pasa? Eso afecta sensiblemente la imagen de todo lo que ha sido el proceso Lavallato. Eso afecta todo lo que se hizo institucionalmente en Brasil. Todo eso desacredita las acusaciones que se le hicieron a Dilma. Eso desacredita las persecuciones judiciales que se hicieron. O sea, esto pone en tela de juicio prácticamente todos los procesos que se hicieron. ¿Qué terminará pasando con esto? No lo sé.
Al menos en el caso dominicano, nosotros tenemos un acuerdo firmado en el que la sociedad Odebrecht reconoce que sobornó. Pero realmente esto es desastroso en el sentido de que ahora se puede poner en tela de juicio todo lo que fue la investigación de Lavallato, con todo lo que implica, incluyendo hasta la misma información que se le coló a los demás países. O sea que dentro de algunos meses veremos las consecuencias de esto. Bueno, ya hablamos de la Cámara de Cuentas y hablamos un poco de la resurrección política de Lula. Entonces, creo que es justo que hablemos un poco sobre el Código Penal. Ustedes saben que hay un proyecto de Código Penal que se está aprobando. Yo no voy a entrar en detalle hablando de todos los nuevos delitos que se están incorporando. No, yo lo que voy a hacer es una serie de señalamientos de principios que humildemente yo espero que las autoridades tomen en cuenta, porque todavía están en la fase de discusión. Y yo, aunque no soy penalista, trabajé en cierto momento en esa área del derecho, específicamente en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, y bien o mal, creo que tengo como ciudadano dominicano ciertos criterios, ciertas ideas que pueden estar o desencaminados, pueden ser muy correctas, pero que al menos deseo expresarlo. Miren, lo primero es que esa es mi inquietud principal. Todo el mundo se está enfocando en el cúmulo de penas y en el aumento de las penas como una manera de disuadir el crimen. Ya ahí vamos mal. Si se coge la doctrina penal desde la época de la nueva escuela italiana, o sea, desde el siglo XIX, con Fermi, Garofalo, Lombroso, lo primero que se señala, y se ha demostrado 90,000 veces por estudio, es que el hecho de que usted aumente las penas o cree castigos más fuertes no necesariamente va a reducir la cantidad de delitos de ese tipo que se cometen, porque el delito es un asunto multifactorial. Tiene un componente social, o sea, hay que ver cuál es el entorno en el cual creció ese delincuente. Segundo, el económico. No es lo mismo un crimen de cuello blanco que un hurto, o sea, un robito menor, no es lo mismo. Hay un componente psicológico, hay personas que tienen cierta predisposición a ciertas conductas. También hay gente que tienen ciertos vicios los que a su vez los llevan a provocar eso. O sea, por ejemplo, un esquizofrénico o una persona que viva dándose pase de droga y decide empezar a matar gente. Esos son escenarios que hay que tomar en cuenta. Señores, otra. Yo entiendo que la mujer es sumamente importante. Yo soy muy afortunado de que yo tengo una madre, 2 hermanas
que me protegen y que yo, dentro de lo que puedo, trato de velar por ellas también. Pero, señores, yo no creo en el femicidio. Ustedes me disculpan. El femicidio no debería ser un delito aparte. Si se lee la definición de homicidio, homicidio no es solamente para los hombres. Homicidio es toda persona. Podemos, ahí sí yo estaría totalmente de acuerdo, como se ha hecho en algunos casos, ponerlo como un agravante, porque yo entiendo que una mujer es más vulnerable, yo entiendo que una mujer tiene menos herramientas para defenderse, y hay otra. Señores, todo eso está muy bien. Lo que plantea el código de actualizar figuras jurídicas, que en muchos casos es correcto. Que, por ejemplo, el Código Penal nunca en la vida se imaginó lo que era el terrorismo de Estado. El Código Penal nunca se imaginó tantos delitos cibernéticos porque es un código del siglo XIX. Pero, señores, eso tiene que ir de la mano con una política criminal. No sé si ya están trabajando en esa política criminal, pero esa política criminal debe tener dos fases. Una hacia la población. Primero, informando. Según el nuevo Código Penal, si usted hace tal cosa, le toca tanto de sanción, tanto de multa. Usted hace tal cosa, tanto. A todos los niveles, desde el colegio hasta los viejos ya, o sea, los adultos mayores. Y la otra fase, señores, nosotros no podremos, señores, controlar el crimen si nosotros no tenemos unas verdaderas cárceles que sirvan para regenerar personas. Nosotros tenemos centros de deformación, no de reformación. Nosotros tenemos desde hace años un problema de hacinamiento terrible que desde hace 5 o 10 años se está empezando a resolver, pero falta mucho. Dentro de las cárceles se sabe que hay mafias, se sabe que se hacen diabluras, y eso hay que corregirlo. Algo que se ha demostrado y que invito a cualquiera a que vaya a una fiscalía para que se entere. Muchísimos casos de extorsión por vía web es de cárceles que sale. Te montan una foto, tú en una posición poco decorosa, te amenazan con hacerlo público y te exigen pago de dinero por eso. O algo más sencillo, se inventan o que tú o que alguien cercano a ti se accidentó y piden dinero, y siempre hay alguien que de buena fe, sin averiguar, deposita. Señores, en las cárceles no debería haber celular, más que para aquellos que trabajan allá. Hay aparatos que tumban la señal, que se pongan. Si hay que hacer equipos reales, cuando digo equipos reales, es, aparte del personal penitenciario, más psicólogos, más policías, a lo mejor algún fiscal ahí in situ que conozca las medidas para que acelere. Señores, se debe pensar en todo eso. Ahí hay gente
que nunca ha ido a una audiencia para que se le conozca su caso, sea porque o se desaparece, o porque se escapó y nadie sabe, o porque simplemente no lo encuentran dentro de la misma cárcel. O sea, son cosas risibles, pero que no deberían ser. Entonces, señores, otra cosa, miren. ¿Cuál es el problema que trae el cúmulo de penas? El cúmulo de penas suena maravilloso. ¿Por qué? Ok, él robó y mató. Por robo le tocan 20. Fue homicidio, 30 más, vamos a decir. 50 años, salimos de una lacra para Najayo. Ajá. Vamos a decir que no le den fianza. Señores, son 50 años que tendremos que durar como sociedad manteniendo un vago. Y no solo eso. Digamos que no sean tantos años. Vamos a poner que nada más le echen 20, por cualquier razón. Señores, este es un país que no tiene cultura de reinserción laboral. Cuando, por ejemplo, digamos que a mí me condenen 10 años, yo salga de prisión y quiera ir a una entrevista laboral y la persona de recursos humanos vea ese bache de 10, 12 años en trabajar y me pregunte, ¿qué usted hizo entre el 2010 y el 2020? Yo no le puedo decir, no, yo estaba en Najayo porque le pegué un tiro a uno y lo dejé tullido. Yo no lo puedo decir, porque ahí mismito me van a sacar con 2 guardias. Yo no puedo decir, no, que yo le robé la cartera a una mujer y le di un empujón que rodó. No. Entonces, esa es otra parte de ese plan penitenciario. Crear oportunidades de empleo reales para reinsertar a la sociedad esos que realmente puedan ser regenerados, porque esa es otra. El derecho penal moderno parte, igual que Confucio, de la opinión del principio, vamos a ponerlo así, de que todo el mundo es bueno. Y que si usted delinque, fue un error, la culpa es de la sociedad. Ok, está bien, la sociedad condiciona. Es verdad, hay gente que tiene una vida muy difícil y eso lo trastorna. Es verdad si hay ciertas precondiciones cognitivas, psicológicas, de consumo, de hábitos, que todo eso lo va marcando. Pero si nos llevamos de eso, por ejemplo, todo hijo de ladrón debería robar. Toda hija de puta, o sea, de una prostituta, debería prostituirse también. Si nos llevamos de eso, todo hijo de asesino debería seguir ese legado familiar de sangre. Pero señores, no. Eso no funciona así. Entonces, miren, es necesario un código penal nuevo. Tenemos 20 años esperándolo. Va a servir para tener las reglas de juego claras de un sinnúmero de cosas. Pero, y ahí que viene el pero, si no se hace con una política de Estado que permita implementarlo a full y que además permita, junto al Código Procesal Penal, regenerar a los reclusos que puedan ser regenerables, y ahora no estamos nada.
metiendo gente en un hoyo que sería una penitenciaria, sea La Victoria, sea Aras Nacionales, sea Rafael. Entonces, para eso sigamos con la legislación vieja. Y esto lo digo sin ningún tipo de sarcasmo. Esto es lo más sincero que yo puedo ser. Entonces, vamos con otro tema, que es el de la deuda pública. Yo creo que todos nos reímos un poco, aunque también nos preocupamos, cuando en el día de ayer, en Diario Libre, y hoy también salió un chiste parecido, en la viñeta que ellos tienen, o sea, en la caricatura que ellos tienen, un señor va a un banco y el banquero le pregunta, sí, está bien, yo te presto lo que tú quieras, pero ¿qué tú me vas a dar a cambio? Y él le dice, no, pero ya me cogieron prestado a mi cargo 5.400 y pico de dólares. O sea, yo estoy rico, señores. Ahora mismo, de cada 100 pesos se deben 70. Ahora mismo, cada dominicano tenga 120 años o tenga 2 días de nacido, debe, sin haberlo pedido, sin haberlo consentido, sin haberlo gozado, 5.420 pesos, 5.420 dólares aproximadamente. Eso es deuda per cápita. ¿A qué se debe ese aumento tan bestial? Señores, lo primero es que hemos tenido un año terrible que fue la pandemia, en el cual realmente no se produjo nada durante 7, 8 meses, porque durante los primeros meses de la pandemia prácticamente todos los negocios estuvieron cerrados entre 3 y 6 meses. En lo que el aparato productivo otra vez volvía a funcionar, ahí se perdió el 2020. El 2020 fue un año de pérdida en general, porque con la excepción de los meses de enero, febrero y la primera mitad de marzo no se produjo nada. Entonces, ¿qué provoca esto? Miren, el monto en sí no es escandaloso, porque hay que ponerlo en contexto, que por eso yo quise traer el tema, porque es interesante. Estados Unidos justamente debe aproximadamente un 120% de su Producto Interno Bruto. Japón debe, yo creo que 250 o 300% de su ITV, o sea, 3 veces completa su ITV. Su PBI, perdón, su Producto Interno Bruto. ¿Qué significa eso? O sea, que ellos tendrían que buscar todo lo que produce en un año 3 veces para pagar ese monto. Pero no, esas son cosas que no se ven lineal. ¿Por qué? Señores, por la sencillísima razón de que hay un elemento que se llama capacidad de pago. Que eso usted lo mide por reservas, por las inversiones que usted tenga. No es lo mismo usted prestarle a Estados Unidos, que tiene reservas en oro multimillonarias, que tiene inversión en prácticamente todas partes del mundo, que es el dueño del dólar, a prestarle, por ejemplo, a Sudán del Sur, que es un país pobre, que no tiene recursos naturales, y excúsame como lo voy a decir, que se lo está llevando el maligno. Entonces, otra cosa que hay que analizar es la calidad del gasto. Todo gobierno tiene maneras de
conseguir dinero para gastar. Puede ser dinero que le entre a través de ingresos, sea a través de tributos, de aranceles, y que ellos lo gasten en sus necesidades. O puede ser, por ejemplo, en países como este, que hay tanta evasión, que tú, por ejemplo, uses el endeudamiento. Pero ¿qué pasa con el endeudamiento? Tú tienes que distinguirlo entre endeudamiento bueno y endeudamiento malo. Endeudamiento bueno, tú lo inviertes, tú creas empresas, tú creas industria, o sea, de alguna manera tú lo pones a trabajar. Quizá no se te devuelven un 100%, pero algo de riqueza tú creaste en base a esa deuda. Y entonces no sería tan cuesta arriba pagarlo. Pero hay deuda mala. Una deuda, por ejemplo, que sea onerosa, que tenga un plazo muy corto para redimirse, eso es terrible. Y si además tu Estado de manera irresponsable lo tiraste para arriba, a lo loco, entonces eso es dinero perdido. Y las deudas tienen el muy desagradable asunto de que hay que pagarlas. Quizá no la va a pagar tu gobierno, pero eventualmente, sea la siguiente administración o la de arriba, va a tener que hacerle frente. Pero toda crisis genera oportunidad, porque no crean que este es un panorama apocalíptico que yo estoy vendiendo, que no está llegando al fin del mundo, porque entre la pandemia, las vacunas que están matando gente, el volcán ahora con el dióxido de azufre, la olla, no. Bajemos la histeria un poco. No es necesario. Entonces, señores, de las crisis salen oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades? Que podemos replantear el Estado que realmente queremos. Podemos, por ejemplo, finalmente arreglar el lío fiscal que tenemos y crear un sistema tributario que funcione. ¿Cuál es un sistema tributario que funcione? Uno que grave el capital para que los más ricos paguen más. Y entonces usted le baja al ITEVI, usted le baja a lo selectivo al consumo, para que de esa manera más personas puedan tener ese dinero que pagan por consumir. Usted no puede castigar el consumo. Si ya usted es una persona rica, lo justo es, incluso está así en la Constitución, que usted pague más. Pero nuestro sistema, que hoy en día está fundamentado en el ITEVI, es totalmente injusto. Proporcionalmente, el más pobre paga más en proporción de lo que gana. Si ahora mismo yo cojo y pongo 3 personas, un guardia, que vamos a decir gana 5,000 pesos, un chofer que gana 10,000 y un maestro que gana 20,000, y a los 3 los pongo a que hagan una compra de 3,000 pesos. Cuando calculemos el ITEVI, el de 20 lo va a sentir, el de 10 lo va a afectar también, pero para el de 5, eso va a ser una puñalada, eso lo va a matar. Porque proporcionalmente ese 18 de ITEVI es una carga muy fuerte. Yo entiendo, sí,
que no solo es la alícuota del 18 de ITEVI, que hay tasas diferenciadas. Señores, la alícuota que se da para la mayor parte de las actividades, vamos a estar claros y dejémonos de hipocresía, el 18% de ITEVI. A menos que usted tenga una exoneración, a menos que usted esté trabajando en la frontera, a menos que usted esté en zona franca, usted no maneja una alícuota distinta. Sería algo muy raro. Entonces, señores, tenemos que aprovechar este momento de crisis para de aquí al 2030, que no es tan lejos, señores, pensarnos como país, ¿qué es lo que queremos lograr como sociedad de aquí a 10 años? Y los resultados se ven. Y no solo en materia tributaria, podemos pensarlo en materia educativa, en materia de ordenamiento territorial. O sea, es verdad, la pandemia nos ha quitado mucho y tenemos muchísimos problemas. Pero señora, también nos está dando el chance de parar el coche y que podamos pensar, ve acá, la correa está sonando, ¿por qué yo no la cambio? Ve acá, las bujías no me están prendiendo tan rápido como antes, yo debería cambiarla y en vez de ponerle bujía de cobre, ponerle de platino. Esa luz como que ya no ilumina, vamos a ponerle unos bombillos neón. Señores, este país necesita una revisión. Y los que estamos llamados a hacerlo somos todos nosotros. Y tenemos que pensar este país. Porque este es un país que todavía es un proyecto que se está armando. Y este proceso, aparte de mostrarnos que todavía se está armando, nos muestra que tenemos que amarlo. Y tenemos que amar ese armamiento, ese proceso de unir todas las partes para crear ese país que finalmente nos va a enorgullecer. Señores, no les canso más. Para mí ha sido un placer, como todos los viernes, estar con ustedes en NJCP, Servicios Legales, en estos live jurídicos. Gracias por la atención y que pasen un muy feliz resto de la noche. Nos vemos.